Bueno, buen día a todos. Nos volvemos a presentar. Mi nombre es Lucas Bossi, gerente técnico de tráfico de PTV para América Latina. Y también nos está ayudando acá, bueno, más que ayudar, está haciendo encargo de todo, mi colega Beatriz Fierro, que fue la encargada de hacer toda la gestión de este webinar. Y antes de arrancarle, queremos contar que ya vi una cara pregunta. Después de esto, por supuesto, se está grabando la reunión y después la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Así que por ese lado no se preocupe, inclusive por si se llegan a conectar más. Bueno, sin perder más tiempo, porque es un tema muy interesante que Segundo nos va a ilustrar hoy, paso a presentarlo para que sepan de quién es la persona que está a cargo de esto, para que vean la importancia que tiene. Y es la siguiente. Segundo es el Coordinador Internacional de Datos para Movilidad y Seguridad Vial en el WRI Centro ROS para Ciudades Sostenibles. Sus principales actividades están relacionadas con recolección y análisis de datos e investigación, así como inspecciones y auditorías de seguridad vial. También ha trabajado en temas de transporte en género y transporte. Antes de unirse a WRI, Segundo trabajó como asistente de investigación en la Universidad de los Andes de Bogotá, en el Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional Sur. Luego trabajó en Despacio, una ONG colombiana que trabaja promoviendo la movilidad sostenible como ingeniero principal, donde él trabajó en proyectos de ciclismo urbano, entre otros temas. Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en ingeniería civil con énfasis en transporte de la misma universidad. Bueno, sin más, no le quiero robar más tiempo a Segundo, dale, arrancá y ilustranos. Buenos días a todos los que están en América. Muchas gracias a PTV y pues a ustedes, a Beatriz y a Lucas por la invitación. Em, y bueno, voy a empezar de una vez. Entonces, bueno, ya Lucas me presentó. Les voy a presentar un caso. Nosotros llevamos harto trabajando en gestión de velocidad en Bogotá y les voy a presentar un caso de cómo usamos BISIM para un tema un poco más, yo lo llamaría de gobernanza de los datos más que para descubrir algo, pero bueno, eso es lo que voy a hablar ahorita. Es como más para derribar un mito que hay en la seguridad vial y en la velocidad que hace que se frenen algunas acciones. Entonces, eso es lo que les voy a hablar. Bueno, lo primero es WRI, ¿quiénes? Somos un aliado para el cambio. Trabajamos globalmente con un enfoque basado en la investigación y nos centramos en tres áreas más que todo, en la gente, en el clima y en la naturaleza. Y de lo que les voy a hablar, pues obviamente es un poquito más centrado en la gente, en las ciudades, de nuestro trabajo pues, sí, en ciudades. Eh, Como les contaba, WRI lleva ya varios años trabajando en seguridad vial, específicamente pues en todo el mundo, pero en el caso de Latinoamérica estamos trabajando, bueno, en varias ciudades, pero en Bogotá llevamos desde 2015. Y en el marco de esta iniciativa, fondeada por Bloomberg, Bloomberg Philanthropies, estamos trabajando en varios temas y en ese marco se hizo, como en esa cooperación, se hizo este caso de estudio que les voy a presentar. Un tema clave que esta iniciativa siempre ha tenido en cuenta es la gestión de velocidad. Entonces, ahí es donde nos hemos estado enfocando últimamente y pues un tema que siempre surge es, pues, ¿qué pasa con la congestión? No sé de qué ciudades están acá, pero la congestión es un tema que es una preocupación para muchos ciudadanos en muchas ciudades. Entonces, ese es un tema importante. Cuando uno quiere salvar vidas haciendo gestión de velocidad, un tema que a veces parece que hay tensión es la velocidad, porque obviamente a mayor velocidad pues hay más siniestros, pero entonces por eso es que es importante usar datos, como en este caso los que les voy a mostrar de PTV, para desmitificar algunas asociaciones que uno puede hacer intuitivamente, pero que no se soportan ni por la teoría ni por lo que está pasando en la realidad. Entonces eso es más o menos el tema que les voy a mencionar hoy. Antes de que, pues de pronto no sé si iba a surgir esta pregunta, pero obviamente lo único que toca hacer no es
gestionar la velocidad. Entonces, el enfoque WRI y uno que ha sido muy exitoso a nivel mundial es el enfoque sistémico. Es entender la seguridad vial como un problema complejo y que para resolverlo, como todos los problemas complejos, se necesita un enfoque sistémico. Entonces, hay nuevos principios que digamos, se contraponen a los principios de alguna manera antiguos de la seguridad vial. Hay elementos claves para sostener estas estrategias y hay áreas de acción que podemos ver a la derecha que es en las que uno se tiene que enfocar. Como pueden ver, solo una de las áreas de acción es la gestión de velocidad y voy a hablar un poquito más de todos. Entonces, los principios. Las personas cometen errores. Entonces, como antes se tendía a revictimizar, como a decir, no, es que el peatón no pasó por donde debería, etcétera. Uno como diseñador, en mi caso yo soy ingeniero, entonces yo no puedo hacer nada, yo no estudié algo que me diera herramientas para cambiar la cultura, por ejemplo, de las personas o no soy bueno educando, entonces como ingeniero pienso que es importante tener en cuenta esto en los sistemas que diseño o que diseñamos cualquier persona. Entonces es importante entender a quién le estamos diseñando, como en todo, como no sé, en ingeniería civil nos enseñaban las propiedades del agua para diseñar las redes hidráulicas. En este caso es importante entender que esas personas y que personas cometen errores. Y esto no solo aplica para los ingenieros, para todos. Entonces es importante que tener eso en cuenta dentro del diseño. No importa juzgar de quién es la culpa porque eso no va a salvar vidas. Si uno lo que quiere es salvar vidas, es más útil entender esto desde el diseño, desde la planificación, etcétera. Las personas son vulnerables. Entonces ahí ya empieza a ser importante el tema de la velocidad. Y es que hay una energía máxima que puede soportar el cuerpo y por ende tenemos que tener eso en cuenta al diseñar pues, sí, nuestras calles, etcétera. La responsabilidad es compartida, esto es bien importante también, y es que ya no es solo culpa de nuevo, de la víctima, sino que también como diseñadores, como planificadores, como arquitectos, etcétera, todos desde nuestro campo tenemos que poder aportar para mejorar la seguridad vial. Otro es un poco, el siguiente tema es algo más ético, ninguna muerte o lesión es aceptable, eso es importantísimo, pero no es aceptable, no sé aquí quien esté dispuesto a dar la vida porque alguien se ahorre 2 minutos o porque no se puede quitar la prioridad al carro o algo así, digamos, me parece que desde mi punto de vista eso no es aceptable. Y el otro tema bien importante es ser proactivo, no reactivo. Entonces, usar los datos para poder predecir, basarse en datos para poder hacer de la mejor manera y no simplemente reaccionar a lo que ya pasó. Hay elementos claves, pues análisis económicos, pues normalmente las medidas de gestión de velocidad y en general de seguridad vial son costo eficientes y es importante mostrarlo porque de todas maneras eso es un tema importante, sobre todo en nuestros países. ¿Cuáles son las prioridades y planificar? Eso también es muy importante, monitorear y evaluar sobre todo para entender las lecciones que tenemos pues de la implementación local, eso también lo voy a mostrar un poco más adelante. La gobernanza es absolutamente importante. Normalmente la seguridad vial es un tema particularmente, y la gestión de velocidad claramente es un tema particularmente como poco popular. Entonces es necesario entender la gobernanza, etcétera. Hay metas y datos sólidos. Creo que es el que más le pega a la presentación que voy a hacer hoy. Porque usamos datos de un modelo de PTV para poder apoyar este tipo de medidas de gestión de velocidad. Y las áreas de acción, bueno, ya esas sí no las voy a hablar tan al detalle, pero en resumen, se entiende que no es solo gestionar la velocidad, porque pues para que haya un siniestro tienen que haber muchos errores. Pues no sé en sus países, pero al menos en Colombia se habla mucho que el problema es solo porque el conductor no sabía o porque el peatón se pasó. Y eso es un problema grave porque eso implicaría que las medidas de seguridad vial, cuando uno solo habla que el problema es cultural, entonces deberían estar en el Ministerio de Cultura o similar. No tendría tanto sentido que los ingenieros o, bueno, los economistas, arquitectos, etcétera, estuviéramos dentro de la seguridad vial. Y entonces, y precisamente responde al tema que es un problema complejo
los siniestros son multifactuales y se tiene que pues, actuar desde de diferentes medidas. Perdón. Una medida, eso sí, que ha demostrado ser muy útil en el tema de salvar vidas, es la gestión de velocidad. Y bueno, y en eso es de lo que se trata esta presentación, pero para que no crean que, por si ya había la pregunta y el resto de cosas, pues sí, eso lo sabemos y se debe trabajar así, pero la gestión de velocidad es muy importante. Bueno, ya entrando un poquito más en el caso de estudio, un poco el contexto en el que estábamos. Entonces empieza la iniciativa Bloomberg, que es una cooperación internacional de varios actores que están ayudando técnicamente a las ciudades de 2015, que era una ciudad con más o menos 500 o 600 fatalidades anuales. La absoluta mayoría son usuarios vulnerables y la mayoría son en las vías arteriales, que son pues claramente donde tenemos más velocidad. Entonces, luego de que inicia la iniciativa Bloomberg, en 2016 la ciudad de Bogotá adopta la visión cero, que es más o menos el enfoque que les mostré ahorita, trata de adoptar ese enfoque. Una de las medidas dentro de ese enfoque sistémico es claramente enfocarse en la velocidad y empiezan a ser pilotos de control de velocidad. Y hay que decir que estos pilotos eran pues con recursos muy limitados. Bogotá particularmente, si uno lo comparara, la cantidad de policías de tránsito per cápita es muchísimo más bajo que cualquier otra ciudad que ustedes comparen. Entonces, aún con eso, se vieron resultados positivos de siniestralidad, y eso se hizo en parte también para poder seguir trabajando en velocidad y mostrar que sí funcionaba localmente lo que ya funcionaba globalmente, que eso es un tema bien importante porque no sé en qué trabajan los que los que están escuchando, pero normalmente lo que uno trae como prácticas internacionales, uno piensa que eso no va a funcionar localmente. En algunos casos sí puede pasar, pero en otros pues claramente sí es, digamos, la velocidad es un tema de las leyes de Newton más que no sé, cultura local. En 2018 se publica el programa de gestión de velocidad, ya habiendo hecho algunos pilotos y midiéndolos, y en 2019 se reduce el límite a 50 kilómetros en 10 corredores que concentraban el 42% de las fatalidades, o sea, los más críticos. Y en 2020 ya se reduce el límite a 50 kilómetros por hora, y luego se implementan las cámaras de velocidad en Bogotá. Ahí también, pues, de nuevo, entender, por ejemplo, que es un tema también de gobernanza, que em, pasaron 3 alcaldes y los 3 siguieron trabajando en eso de manera continua. Entonces, ¿por qué hablar de velocidad? Y esto sigue siendo parte más o menos de la introducción. Pues claramente la velocidad está asociada con la probabilidad de siniestros graves. A mayor velocidad hay mayor probabilidad de fallecer. Eso es pues, lo que hablábamos pues, también un tema físico, no solo no es tan aleatorio, pero sí depende del tipo de conflicto y los usuarios involucrados. Entonces, no es lo mismo un conflicto, un siniestro con un peatón, mientras que son una colisión entre dos carros, etcétera. Y ahí vemos cómo en esta gráfica cómo cambia el riesgo de fallecer de acuerdo a la velocidad. Y más o menos esta es la base de la gestión de velocidad. Por eso cuando no hablamos de reducir la velocidad nomás, sino de gestionarla, porque no se trata de reducir en todo lado y ya, sino entender el contexto, entender qué tipo de conflictos pueden haber y de acuerdo a eso definir la velocidad segura. La velocidad tiene una elasticidad bien alta con los fallecidos, entonces solo un cambio de 10 kilómetros por hora puede implicar una disminución de 45% de las fatalidades. Un ejemplo acá que damos es de una velocidad de flujo libre de 60 pasar a 50, el riesgo baja 45%. La razón es porque, pues obvio, ustedes, los que vieron física en el colegio, se pueden acordar que no es una relación lineal, sino cuadrática. Entonces está al cuadrado de la velocidad cuando hablamos de la energía cinética. Entonces por eso la elasticidad es tan alta entre la velocidad y las fatalidades. Y esto es importantísimo porque, de nuevo, se entiende que se necesitan muchas más cosas, no sé, licenciamiento, etcétera, pero una forma muy rápida y efectiva de mejorar la siniestralidad vial en nuestras ciudades es la velocidad. Bueno, esto ya un poquito medio repitiendo la gravedad en las horas en las que más hay exceso de velocidad. Este es el caso de Bogotá.
hay mayor gravedad de los siniestros. Entonces, dado un siniestro, es más probable que termine siendo fatal y esto pues simplemente reafirma la necesidad de gestionar la velocidad. Otro tema bien importante es que las ciudades cambian, sobre todo pues en este momento que nos estamos urbanizando, pues a nivel mundial se está urbanizando, en el caso colombiano no es la excepción y me parece que América Latina tampoco. Eh, Al urbanizarse entonces cambia el contexto de la vía y cambia el uso. Este es un ejemplo de Bogotá que hicieron una vía circunvalar, como pueden ver acá, y ahora está completamente densificada. Bogotá es una de las ciudades más grandes del hemisferio, de mayores de 2,5 millones de habitantes, y pueden ver cómo pues, hay una densidad altísima en la misma vía que habían construido pues, como circunvalar. Entonces esto implica que se necesita redefinir las velocidades y entender un poquito mejor cómo pues, gestionar, salvar vidas y gestionar la velocidad. Otro tema de por qué la velocidad tiene sentido gestionarlas, porque los siniestros no son completamente aleatorios. Y acá esto es un poquito más de la parte que creo que los ingenieros y bueno, las personas que trabajan de manera más cuantitativa tienen que tener en cuenta y es que los siniestros no son completamente aleatorios. Entonces, esto es un mapa, se me olvidó poner, no. Esto es un mapa de la concentración de víctimas entre 2015 y 2018 y el de la derecha es de 2019 a 2022. Entonces, acá vemos, están los años, que aunque cambia, la mayoría de puntos críticos que podemos ver acá con la concentración son los mismos. Entonces, si en 2018 hubieran gestionado la velocidad o hecho algo de manera lineal en los corredores que claramente se pintan, se hubiera podido salvar la mayoría de vidas de las que ocurrieran. De hecho, en un análisis de siniestralidad que hicimos, pudimos observar que en solo 44 kilómetros de la red arterial de Bogotá, que Bogotá tiene 600, o sea, en menos más o menos entre el 6 y el 7% de toda la red arterial, ocurren el 20% de los siniestros fatales de la ciudad. Entonces, es para la escala y la forma como geográficamente ocurren los siniestros, pues tiene sentido enfocarse en corredores y tiene sentido enfocarse en velocidad porque claramente vemos que hay problemáticas. Hay otro tema importante, no sé, en algunos países de América Latina, y es que los siniestros, los patrones no son solo puntuales. Entonces hay lugares, como cuando vemos en este caso, estamos viendo los hotspots de peatones. Cuando vemos los de peatones, sí tienen una tendencia un poquito más puntual que el resto. Mientras si observamos los de motociclistas, que entonces este tema es importante para cualquier país con motociclistas, tienden a ser los hotspots, los puntos críticos, un poquito más lineales. Esto implica que si uno hace una medida puntual, pues no va a ser tan efectiva como el caso de una medida lineal. Y esto es exactamente lo que la gestión de velocidad apunta. Otro tema importante es que, y acá ya creo que esto empieza a introducir, ahora sí en serio, el tema del que más vamos a hablar, y es que todas las ciudades, no sé cómo decirlo, pero sufren de congestión. Eso es un tema pues, que todo el mundo se queja. Pero hay un tema importante y es que incluso en horas congestionadas, esto es el mapa de velocidad proveniente de Google API eh, de Bogotá en las 2 horas pico de Bogotá. Y aunque Bogotá pues, es de esas clásicas ciudades súper congestionadas, tiene un patrón de movimiento pendular como la mayoría de nuestras ciudades. Este es más o menos el centro. Y en la mañana entonces la gente de la periferia va al centro y en la tarde viceversa. Entonces vemos como, por ejemplo, corredores como este que fueron identificados como críticos, tenemos velocidad muy baja, digamos en este caso es en la tarde, entonces la gente volviendo a su casa a velocidades bajas, pero velocidades rápidas, digamos en el sentido contrario. Entonces esta es también en parte la razón por la cual gestionar la velocidad es importante y por la cual uno podría intuitivamente de todas maneras ya empezar a decir bajar la velocidad no implica aumentar la congestión, dado que pues en las horas congestionadas pues ya está congestionado, pero sí es en esos momentos en los que puede que se pueda ir muy rápido y sobre todo pues en las horas pico hay muchísima exposición de otros usuarios vulnerables. Entonces por eso es tan importante hablar de velocidad y analizar pues el impacto que puede tener en la congestión, porque pues como tomador de decisión, de nuevo, por eso hablamos de gobernanza, es un poquito arriesgado simplemente hacer este tipo de medidas porque es poco popular, pero si mostramos los datos y mostramos que no va a ser malo, pues
puede ayudar a tener estas medidas. Bueno, este es el mapa ya como de velocidad de flujo libre, porque es a las 3 de la mañana. Y podemos ver que pues ya hay una clara asociación de algunos corredores de alta velocidad con la siniestralidad vial, pero, y también quiero hacer hincapié en eso, no simplemente es bajar la velocidad y ya, porque hay corredores donde la magnitud de velocidad puede ser alta, pero la probabilidad de siniestros debido al contexto es menor. Pero de nuevo, pues si uno quiere salvar vidas en todo digamos, de manera lineal, es necesario pues tener en cuenta todos los corredores. Entonces, a pesar de la congestión, igual Bogotá tiene velocidades altas y lo que habíamos hablado de los flujos pendulares también hace necesario gestionar la velocidad y ya empieza uno a entender por qué no es posible que no tenga tanto impacto eh, hacer una reducción de un límite en la velocidad promedio, que además son dos cosas diferentes. Entonces, ya entendiendo que la velocidad es un problema, pues viene la pregunta, ¿qué toca hacer? Entonces, lo primero es clasificar las vías, no por quién la maneja o etcétera, sino por el uso y por el contexto. Entonces, el uso implica quién va a estar dentro de la vía, eh, quién la está usando, para qué, si es una vía interregional o simplemente urbana, etcétera. Y el contexto, pues, que hay al lado y qué se espera, qué tipo de conflicto se espera y también qué infraestructura hay actualmente. No es lo mismo en una vía que está compartida, otra que no, que pues está claramente la división, etcétera. De acuerdo a ese uso y contexto se definen los límites seguros, también teniendo en cuenta pues qué tipo de conflictos son probables y pues lo que se desee. Y a partir de esto se debe implementar medidas para el cumplimiento. Y este es un supuesto que estamos haciendo que hicimos en el modelo de BISIM que hicimos y es que no solo que estamos tratando de mirar el impacto del límite de velocidad, pero no solo se implementa el límite de velocidad, sino se implementan medidas para el cumplimiento. Y eso es fundamental para entender, pues, por qué creemos que sí va a haber un impacto, porque obviamente una señal sola no va a tener ningún impacto, como podemos ver acá. Esto es una vía que tiene una señal bien pintada de espacio, pero pues que la gente no pasa despacio. Y entonces las medidas para el cumplimiento, ¿cuál es el objetivo? Como ingenieros que diseñan vías, tiene que ser que la velocidad de operación sea la misma que el límite seguro establecido. Y eso es una cosa física, no es solo de que la cultura no deja, no. Eso como diseñadores, no sé, los ingenieros civiles nos enseñan a diseñar vías y dentro de uno de los parámetros de diseño es la velocidad de flujo libre o de operación. Entonces eso es importante, que no sea solo hablar de darle la responsabilidad a la educación o bueno, a otros temas, sino como las medidas para el cumplimiento hacen que esa velocidad sea la segura. ¿Y cómo se hace eso? Con infraestructura en control. Entonces, la infraestructura, bueno, depende del tipo de vía. Bueno, esto es un poco más técnico sobre la infraestructura, pero que no es tanto el tema que vamos a hablar. Pero depende del tipo de vía, no es la misma medida para todos. Y la frecuencia de las medidas depende de la velocidad deseada, del área que se quiera cubrir. Y etcétera. Entonces, también estas medidas para el cumplimiento están asociadas a esa clasificación de la vía y la velocidad objetivo que se le quiera dar. Entonces, ahí ya, obviamente, digamos, ya he hablado de vías arteriales, que son donde la mayoría de los siniestros pasan. Ya he hablado que tiene que ser lineal y ya he hablado que la velocidad parece ser un problema en esos lugares. Es un problema en esos lugares. Entonces, cualquier tomador de decisión y cualquier persona que está, pues digamos, que no tiene formación en ingeniería de tránsito, se preguntaría, pero ¿cuál es el impacto de reducir los límites de velocidad en la congestión pensando que va a ser negativo? Acá hay que tener en cuenta, obvio, que esto no es generalizado. Se piensa que implementar medidas va a incrementar la congestión, y pues globalmente hay teorías, etcétera, se sabe que no va a tener un impacto negativo, pero se cree esto. Y acá es donde por eso he hablado varias veces de gobernanza, por eso es que creo que es importante que este tipo de herramientas, para demostrar cosas que ya se saben, digamos, en la ingeniería ya sabemos que, ahorita voy a mostrar eso, pero ya sabemos cómo es la relación de un límite de velocidad o de la velocidad con el flujo. Sin embargo, intuitivamente, este es de esos conocimientos contraintuitivos y por eso es importante tener datos como
o modelos como el modelo de Bisim, que además es muy, digamos, respetado globalmente, para comprobar cosas globales en contextos locales. Esto es más un tema como de gobernanza, no van a descubrir probablemente nada nuevo, no se van a ganar el Nobel de la seguridad vial, pero van a ayudar con el tema de gobernanza precisamente porque necesitamos como desmitificar los temas en la seguridad vial. Entonces, esta es la teoría, más o menos así se ve la relación entre la velocidad media espacial y el flujo. Eso es más o menos, porque obviamente depende de las características de la vía, etcétera. Pero en resumen, tenemos eh, en el momento de la velocidad máxima o velocidad de flujo libre, tenemos muy poquito flujo. Esto es el flujo y esta es la velocidad. Entonces, en el punto A, tenemos velocidad máxima, esto es 3 de la mañana, tenemos muy poquito flujo y entonces tenemos velocidad de flujo libre. En el punto B tenemos nada de flujo y velocidad cero. Es claro, porque además el flujo se define como la cantidad de carros que pasan por una línea imaginaria, digamos por una sección de la calle. Entonces, si están en velocidad cero, pues no va a haber flujo. Tenemos D y C que tienen un flujo igual, pero uno tiene velocidad más alta y otro velocidad más pequeña. Y tenemos el flujo óptimo, que es más o menos, de nuevo, esto depende de la vía, más o menos a la mitad de la velocidad de flujo libre diseñada. Entonces, esto es importante. Por eso es que, por ejemplo, si tenemos condiciones en las que estamos aquí entre A y C y bajamos la velocidad límite, que son momentos en los que no está congestionado, si bajamos la velocidad límite, pues se acerca más al flujo óptimo. Y esa es la razón. Y la razón también está detrás de que la cantidad de carros que pasan por hora o por unidad de tiempo depende mucho también de la densidad y de la fluidez del tránsito, no solo de la velocidad. Entonces, por eso es importante, por esa es la razón que teóricamente ya sabemos que reducir un límite de velocidad no necesariamente va a reducir, a incrementar la congestión, sino que incluso la puede mejorar esta parte de la curva, precisamente. Y cuando se encuentran en condiciones de congestión, que es debajo de E, pues un límite de velocidad no tendría ningún tipo de impacto. Entonces, por eso es que asumimos que casi siempre mejora la congestión. Entonces, para comprobar esto, que de nuevo ya lo sabíamos, pero queríamos comprobarlo, y estamos trabajando en Bogotá, donde hay muchos ingenieros de tránsito clásicos o personas pues que, digamos, que intuitivamente pensaban que reducir la velocidad iba a estallar la ciudad, porque pues, la congestión es un tema bien controversial en Bogotá. Lo que hicimos fue modelar con Vism, y también en Cali hicimos eso con Vism. Y ahorita digo, lo verdad lo modeló, bien precisamente lo modeló la ciudad. Nosotros no hicimos el modelo, eso es importante porque también es otro tema que pues quería tocar más adelante, y es la importancia de generar capacidades locales, porque en este caso una ventaja que hubo es esa capacidad local que se generó en las secretarías de movilidad. Entonces ellos tenían ya modelos de Visim para otras decisiones. En el caso de Bogotá querían mirar, evaluar si implementar un carril bus o no. Entonces tenían el modelo base, que era la situación actual, y tenían un modelo con el carril bus y querían modelar a ver qué pasaba. Y entonces con esos modelos que hicieron, lo que les pedimos fue, por favor, cambien la velocidad de deseo, que es como se llama, creo que en Visim, que es una función. Los que conozcan Visim pues sabrán más, o de flujo libre en condiciones en hora valle y en hora pico, pasen la de 60, que era el límite en ese momento, a 50, a ver qué pasa. Y lo mismo les preguntamos en Cali. En Bogotá se hicieron en estas dos vías, en esta vía, que ven que es una vía arterial con dos calzadas, con salidas entre la calzada, o sea, no perfectamente como ustedes ven que hay entradas a casas y todo en esta vía arterial, que hay velocidades altas. Este es uno de los puntos más críticos que les mostré ahorita, y ya se pueden empezar a imaginar por qué vehículos yendo rápido y al lado casas residenciales, densidad alta, etcétera. Y este también lo modelamos, que es en Cali, que también es uno de los puntos más críticos para motociclistas, que es la autopista suroriental para quien conozca. Allá en Cali se hicieron 5 segmentos de vías arteriales, y en Bogotá fueron dos bien congestionados y críticos. Em, listo.
Y, bueno, entonces cambiamos el flujo libre y en las vías arteriales, pues fue donde lo hicimos precisamente porque creo que es donde es más controversial pensar en un cambio de límite de velocidad. Al menos en Colombia, pues ya desde antes estaba el límite de 30 kilómetros por hora en vías locales, no se cumple tampoco, pero la mayoría de puntos críticos, muertos y velocidades altas y exceso de velocidad se puede encontrar en las vías arteriales. Y eso creo que no creo que vaya a ser eso, digamos, yo creo que es generalizable, al menos en la América Latina. Pues los resultados en Bogotá, como ya les dije, no se debería esperar un cambio significativo. Esta es la hora pico en el tramo cargado. Como les dije, Bogotá, pues obviamente tiene flujos pendulares, entonces el tramo cargado en hora pico no hay cambios significativos. Se aumenta el tiempo de viaje en el otro tramo en el que les dije que iba a tener velocidades altas. Y bien interesantemente, en las horas valle, como en esa curva, si se acuerdan de la curva, como llegando al flujo óptimo, se mejora el tiempo de viaje en ambos sentidos. Entonces, eso fue, me parece, un resultado interesantísimo porque se mejoró significativo, del orden del 15%. Y otro resultado bien importante, y ese no, digamos, no lo miramos más al detalle porque el momento pues no nos dio la vida, pero también se mejoró las demoras, se disminuyeron las demoras en 10%. Esto implica que según la modelación, esto no lo hemos podido medir en la vida real, ahorita les voy a medir, esto lo medimos ya en la vida real, pero esto no lo hemos medido. Según la modelación, se podría esperar incluso que los conductores tengan menos demora, eso implica que puede mejorar el consumo de combustible, también las emisiones, etcétera, el ruido. Entonces, y este resultado me parece de lo más importante porque gestionar la velocidad, yo ya les hablé mucho desde la parte de seguridad vial y de cómo queremos salvar vidas y de cómo pareciera que hay una atención con los conductores, pero pareciera que en verdad todos se benefician. Y no pareciera, todos se benefician porque al gestionar la velocidad, pues también los conductores, pues obvio, ningún conductor quiere estar en un siniestro. Y aparte de eso, pues menos consumo de combustible, menos demoras, etcétera. En Cali fue igualito, no hubo una diferencia, pues como sabemos, yo creo que en todas las ciudades que hagamos esto va a seguir pasando algo parecido, precisamente por la teoría, y es, en Cali se obtiene hasta un 21% de mejora en tiempos de viaje al reducir el límite de velocidad si se redujera. Bueno, ya igual a nivel nacional tenemos 50 kilómetros por hora, esto lo hicimos en una época en la que todavía era 60. Y en casi todos los modelos mejora el tiempo de viaje. Entonces, importante que no solo estamos salvando vidas, que es pues para mí el objetivo principal de la gestión de velocidad, sino que podemos mejorar los tiempos de viaje haciendo una gestión de este tema. Igual, esto sí es específico de Colombia, no sé si en los otros países es igual, pero a menos de que se diseñen las vías a más de 100 kilómetros por hora de diseño, que sería demente para una vía urbana, pero si se diseñaran a más de 100 kilómetros por hora, tener un límite de 50 o menos no sería malo. Entonces, por ejemplo, en Bogotá yo entiendo que diseñan las vías a 80 o 60, algo así. Eso quiere decir que el flujo óptimo, pues eso ya sería, yo no creo que ningún alcalde nunca lo haga, el flujo óptimo debe estar entre 30 y 40. Si uno quisiera bajar la congestión, ese debería ser el límite de velocidad, pero bueno, eso ya es otro tema un poquito más complejo. ¿Qué limitaciones tiene usar este tipo de estudios con BISIM, BISIM en este momento, en este caso? Lo primero es que en la congestión no solo tiene en cuenta la velocidad, sino también pues esas situaciones anómalas como precisamente los siniestros. Entonces ya está más que comprobado que la velocidad aumenta la probabilidad de siniestros, por ende la congestión. Un estudio en Sao Paulo, Brasil, estimó que el impacto en congestión de un siniestro puede durar hasta 3 horas y en ambos sentidos. Entonces, si quieren, hagan hoy en la hora pico de su ciudad, hagan hoy un análisis ahí donde, no sé si Google les muestra dónde hay siniestros y miren la velocidad que está ocurriendo en ese lugar. En Bogotá al menos hay como 5 siniestros en hora pico o más y claramente la peor congestión posible en esos lugares. Entonces, ese impacto es bien importante y no lo podemos tener en cuenta en este caso. Pero de todas maneras ya existe un análisis de conflictos con Bison que no lo hemos probado, pero me parece interesante porque pues se puede modelar también ese impacto en la congestión, si es lo único que nos importa, pero obviamente también en cuántas vidas se están salvando. No lo he visto cómo es, yo creo que es ser muy bueno, pero
es importante tener en cuenta pues quién está teniendo conflicto con quién. No es igual de grave un conflicto entre carros que uno entre peatón-carro, etc. En la vida real, esto ya, digamos, esta parte fue lo modelado, lo que hicimos con Bicim, esto nos sirvió para, como un tema de gobernanza, para convencer personas locales claves. Eh, pues obviamente es imposible saber hasta qué nivel sí funcionó para convencer a alguien, pero se usó como caso de estudio para demostrar que no iba a tener impacto en la congestión, que era un tema que localmente igual importaba. En la vida real, este es un caso, esto me pasó una vez, estaba presentando este caso de estudio exactamente, y me mostraron esta investigación de Lima. Lima es otra ciudad que célebre por su congestión, bueno, y porque es espectacular ciudad, pero tiene problemas de congestión. Ahí vimos, me mostraron el caso de una vía como esta, que es una vía que sí está bien, está mucho mejor segregada y tiene un límite de 80 kilómetros por hora, a la que le hicieron el análisis de la curva de velocidad con flujo. Y acá podemos ver esa curva. Encontraron que en una vía incluso así, con características de autopista urbana, que como les mostré en Bogotá, no hay ni una así, y en varias ciudades pues no sé en qué ciudad sí haya eso, incluso en una autopista urbana, el flujo óptimo de esa vía estaba entre 50 y 45 kilómetros por hora. O sea, si a ellos no les importara, además obviamente tiene bastantes fallecidos. Si a uno no le importara las vidas de las personas y solo le importara la congestión, igual debería gestionar la velocidad para mejorar la congestión. O sea, a mí me parece que uno sí debería hacerlo digamos, el argumento de las vidas para mí ya es suficiente, pero entendemos que como en términos de gobernanza, pues hay gente que opina diferente y le da más peso a la congestión, pero igual, así el objetivo fuera solo la congestión, sería bueno reducir el límite de velocidad para mejorar la fluidez de las vías. En Bogotá, entonces esta es la segunda parte de lo que modelamos, efectivamente bajaron el límite de velocidad y pusieron cámaras de velocidad y sus datos de pandemia. Y lo que hicimos fue hacer un análisis de las velocidades en los segmentos donde había cámara, que por eso les resalté la importancia de las medidas para el cumplimiento, no es lo mismo poner una señal y ya, y donde no había cámara. Y luego de pandemia, o sea, esto fue durante la pandemia, luego de lo hicimos más o menos en 2021, pero entonces datos de 2020. Durante la pandemia, en los segmentos donde más aumentó en el día la velocidad promedio, fue donde implementaron la cámara y el límite de 50 kilómetros por hora. Obviamente tenemos que, aumentó en todos por lo que habían menos vehículos, pero donde más aumentó es donde había cámara. Precisamente por eso les digo que no es intuitivo, pero así pasó. Y obviamente en las horas más valle o de mínima demanda, que tenemos velocidad más de flujo libre, obviamente ahí sí tenemos el impacto de la cámara, que es donde más disminuyó la velocidad. Entonces se puede mirar que con la medida de la cámara, aparte de que salvó vidas Bogotá, bajó del orden del 21% la cantidad de fatalidades donde había cámara, mejoró la fluidez del tránsito. Entonces eso es un gana-gana importante de recalcar en todas las ciudades, que no es una cosa de la ciudad contra los conductores, sino que es de esos temas, de esas medidas que de verdad benefician a todos, a toda la ciudadanía. Obviamente las emisiones todas las estamos respirando, etcétera. Entonces hay un gana-gana. Entonces, como conclusión, y ya para pasar a la parte de preguntas, disminuir los límites de velocidad, aparte de salvar vidas, pueden mejorar la congestión. De nuevo, a mí me parece un objetivo secundario, pero para la gente que no puede empezar a implementar estas medidas. Si el objetivo es de mejorar la congestión, pues toca mirar esas curvas flujo de mora y velocidad y, y pues optimizar el uso de la vía. Y me parece que hay una sinergia espectacular entre la seguridad vial y la gestión del tránsito en este tipo de acciones. Hay un tema también, es que demostrar cosas globalmente comprobadas en contextos locales ayuda con la gobernanza de acciones basadas en datos. Entonces, para eso lo usamos. Nosotros ya sabíamos, la razón por la que hicimos ese modelo es porque ya sabíamos que ese iba a ser el resultado. No descubrimos no descubrimos nada. La curva flujo de mora la enseñan en la primera clase de ingeniería de tránsito, al menos en mi pregrado.
Acá hay un tema más de gobernanza, entonces es importante mostrarle este tipo de cosas a los tomadores de decisiones, a los actores que vean importantes, porque se está perdiendo mucho, no solo en las vías, sino también pues, en el caso en la congestión, por no entender como la parte contraintuitiva de esta problemática. Los modelos de bici, en este caso, me parece una buena herramienta para convencer y estimar los impactos debido a pues, la buena popularidad que tienen los modelos y pues que son basados en datos, son basados digamos, con estas herramientas se pueden hacer muchas otras evaluación de impacto, pero esta es muy útil porque pues no sé si hay una mejor herramienta para estimar estos impactos. Hay potencial de usar más tipos de impacto, entonces en siniestralidad ellos ya tienen el análisis de conflictos. No la he probado, no puedo dar a fe de si es bueno o no, pero debe ser porque pues ellos se basan siempre en datos. Y en emisiones, de acuerdo, no les dije mucho sobre las demoras, pero si uno se enfocara un poquito más en eso, también pues hay otra posibilidad de generar sinergias, es si usted mejora la fluidez del tránsito, bajando el límite de velocidad, no solo va a mejorar los tiempos de viaje, sino puede que disminuya las necesidades de arrancar o de frenar y eso puede mejorar también las emisiones. Y eso también es muy importante en un contexto en el que las ciudades pues tenemos unos niveles de polución tan alto, pues, también por temas de cambio climático, etcétera. En ese sentido también creo que fue clave la capacidad local para generar este tipo de modelos, pues porque como les dije, no lo hicimos nosotros, sino lo hicieron las ciudades, y también es importante ese punto. Y lo más importante con lo que yo me quedo más de esta presentación, con lo que yo me quedaría es, todos se benefician con la gestión de velocidad, no es un tema de ir en contra de alguien, está salvando vidas, está ahorrándole problemas a los conductores pues para que no estén en siniestros, está bajando los tiempos de viaje y está mejorando pues emisiones, etcétera. Entonces esto es clave entenderlo y demostrarlo a nivel local a pesar de que pues ya se sepa más o menos a nivel global. Y gracias. En ese sentido nosotros con Visum estamos trabajando en una investigación de esto global, como para tener un caso de estudio global. Bueno, que si quieren saber más del tema nos podrían preguntar luego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Segundo, por la presentación. La verdad estuvo muy buena. Y ahora entonces vamos a pasar a la siguiente parte del webinar, que son las preguntas. Ya tenemos una acá de Sergio que nos dice si la reducción de velocidad influye en el efecto acordeón. Eso, digamos, un tema que genera eh, muchos problemas en la siniestralidad y pues también en la congestión es efectivamente esos efectos en ola y también un indicador que está muy asociado a a la siniestralidad es la distribución, ¿qué? La desviación estándar de la velocidad. Entonces, lo importante es que estas medidas sean a nivel de corredor o a nivel, sí, de red. Por eso es que no es tan bueno solo hacer un segmento con una velocidad muy baja, sino es mejor a nivel de corredor y en los segmentos, pues bajar también la velocidad. Pues puede generar ese efecto, eso sí es un hecho, pero de nuevo, o sea, yo creo que uno pone, por eso igual sí es importante modelarlo, porque creo que uno sobreestima los impactos en la congestión de bajar el límite nomás mientras que se subestiman los impactos en la siniestralidad vial. Em, Otra pregunta que me están pasando por acá por WhatsApp es, ¿qué influye, aunque vos ya todavía la contestaste, pero igual te la hago, qué influencia tiene la reducción de velocidad en las emisiones de los vehículos? Porque al ir los vehículos a más bajas revoluciones, los motores son más ineficientes, entonces puede ser como que se baja la siniestralidad, pero con un Mm. precio a pagar sería un poco el aumento de las emisiones. Si tienen algo estudiado o si tienen pensado seguir esa línea de investigación. No, eso no lo hemos estudiado. Sin embargo, precisamente era para eso que queríamos hacerlo. Entonces, en una vía rural sin interrupciones, eso que están diciendo es verdad. Creo que el óptimo, bueno, eso obviamente depende mucho del carro además, porque por ejemplo los carros eléctricos ahora el óptimo es como 45 kilómetros por hora en algunos. Em, sí, en un flujo ininterrumpido, que no es el caso de las vías
urbanas, el óptimo es más o menos 70 kilómetros por hora, igual eso tiene como un 70-60 kilómetros por hora, son en vías rurales. Sin embargo, precisamente por eso mostraba el caso de las demoras, porque si es verdad, tiene que ir a un cambio menor, las revoluciones aumentan ligeramente, pero va a tener que frenar y arrancar menos, y eso también genera emisiones. Entonces, yo sí creo que es un tema para mirar más, pero con el cambio en la eficiencia energética de los vehículos, que es un hecho que está pasando, y con el hecho de que eso no es flujo ininterrumpido, creo que esa relación no es tan clara en una vía urbana. Ah, otra pregunta. ¿Qué cambios puntuales se realizaron en los modelos de bici más allá de la velocidad a flujo libre? No, ese fue el cambio que se hizo. Pues se podrán imaginar una agencia de transporte, pues no tiene mucho tiempo para hacer mucho más, pero lo que les pedimos era cambiar la función, eso es una función de velocidad a la que los vehículos quieren ir. Entonces, me parece que es algo así como, si el límite es 60, ponen 60, más o menos algo. em, y eso era bajar esa velocidad, esa función, a modelar o a estimar que el límite y las medidas para el cumplimiento están funcionando, que el límite es 50 y las medidas para el cumplimiento están funcionando, ya sea control o etcétera. Está bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el modelo gratuito piloto del análisis de la congestión para motivar a la autoridad? Uy, no, ni idea. Eso sí creo que podrías responderlo tú, Lucas, pero no lo sé. En el caso Supongo que de Bogotá, en el caso de Bogotá lo que pasa es que la Secretaría de Movilidad tiene gente que usa modelos de Bizum, de PTV Bizum, entonces pues ese fue el modelo que usaron, ellos tienen su licencia, etcétera, pero no sé, Lucas, si hay otra forma de hacerlo. no, creo que está diciendo eso. ¿Cuáles son los modelos que usaron ustedes para realizar los estudios estos? Era eso. Está bien. Ah, bueno, Otra excelente. pregunta. Solo para entender el caso práctico, ¿cuál es el volumen de vehículos en la hora de mayor demanda y cuál es el porcentaje de motos en el área analizada? Em, en las dos vías, entonces, bueno, para que más o menos ubiquen, bueno, no, eso no importa. Las dos vías, el porcentaje de motos es altísimo. Bogotá en este momento está teniendo un boom de motociclistas. Pónganle en este momento de ser del orden del 15 al 20% de los viajes. Em, precisamente esas dos vías que analizamos es de las que más tienen motociclistas porque viene de una zona muy densa de personas que usan la moto y es uno de los lugares con más uso de motociclistas. Y también la congestión es altísima, es un problema grave en esos dos. Pónganle que sí, va a la máxima, no sé cuál es el volumen, pero debe ser del orden de 10.000, 11.000 vehículos por hora por sentido, pero no, ese dato no lo recuerdo, el modelo lo tenían allá, pero sí, para que se lo imaginen, es clásico vía congestionada de Latinoamérica, es de los lugares con mayor congestión de Bogotá. Em, Está bien. Alguien dijo que el paper del caso analizado en el Javier Prado lo hizo alguien de Protránsito, efectivamente, y de hecho esa persona fue la que me mostró, o sea, cuando yo estaba mostrando el caso de estudio fue la que me mostró el paper y fue muy agradable porque pues también es bueno ver cómo en las ciudades pues están avanzando mucho en estos temas y ya deja de ser cada vez un mito intuitivo de cómo el límite de velocidad, sino se puede ver con datos en casos. Me pareció muy bueno ese caso de Lima porque es una vía de límite muy alto y de mucha congestión. Entonces se puede ver cómo incluso en ese caso, que se parece un poquito más a una vía rural, sería bueno bajar el límite de velocidad. Próxima pregunta. ¿En los corredores que analizaron existen líneas de transporte público? Si es el caso, ¿hubo un impacto adicional en la velocidad y tiempo de viaje del transporte público? Desgraciado, se me olvidó, no puse eso acá. En los corredores sí hay transporte público, perdón, de buses de servicio normal con paradero en la derecha.
que entonces implica que también se beneficiaron pues con la medida. Pero hubo otro caso de estudio que también usamos Bicing de tipo de sistema de transporte tipo BRT. No sé si lo conocen, es ese bus que va en el centro, que es un poquito más de transporte masivo. En ese caso vimos que incluso bajarlo a 40 mejoraba los tiempos de viaje. Precisamente porque en el caso del BRT está segregado, no tiene el problema del resto, pero para mucho en estaciones, hay semáforos, etcétera. Cuando lo bajamos a 40, se encontraba el óptimo de velocidad de tiempos de viaje del bus. Esto también es casi imposible de cambiarlo acá en Bogotá. En Bogotá, Transmilenio tiene bastante prioridad y como que, bueno, no se ha logrado hacer nada ahí, pero si este sistema de transporte público bajara el límite, mejoraría el tiempo de viaje también. Sin tener en cuenta que esa modelación la hicimos en un lugar que es donde más atropellan personas el BRT con peatones. Otra pregunta más. ¿A qué distancia colocaron los controles de velocidad y de qué tipo? Eh, yo hablé de dos controles de velocidad, uno policial y el otro era automático con cámaras. Entonces el policial, no sé, se hacían pues los operativos en vía, pero pues como se podrán imaginar no se podía hacer 24 horas, etcétera. Bueno, es otro tema. En las cámaras de velocidad, lo que hizo la ciudad y con de nuevo apoyo técnico de parte de nosotros y de la iniciativa Bloomberg que les mencioné, fue encontrar los lugares con mayor velocidad y siniestralidad en este sentido. Entonces, en estos lugares lo pusieron, bajaron pusieron 40 cámaras, entonces es puntual y son controles con cámara automáticos que pues le miran la velocidad puntual. He enfatizado mucho en lo puntual porque una de las cosas que miramos es que sí bajó la siniestralidad de donde estaban las cámaras, que más o menos tomamos un radio de 250 metros, es lo que dice la literatura y más o menos lo que vimos acá. Eh, pero entonces después tiende a haber un efecto canguro o de compensación y es que hay un poquito de subida de velocidad después. Entonces bajó mucho los siniestros, yo también les hablé de eso, que tienden a ser más puntuales, entonces en el caso de peatones funcionaron espectacular y bajaron los siniestros de motociclistas donde estaban las cámaras, pero se subieron un poco después. Entonces la respuesta es, no había una distancia, sino respondía más a un tema de puntos críticos y eran con cámara. La idea, ahorita estamos trabajando obviamente a que sea más masivo porque ya vimos los efectos positivos en la velocidad, vimos los efectos positivos obviamente en salvar vidas, entonces digamos, es una medida como costo efectiva que sirve para todo básicamente. No sé si hay más preguntas o algo adicional. Perdón, estaba Pues hablando como un tonto con el micrófono apagado. No, porque me están preguntando justo por WhatsApp. ¿El mejoramiento del flujo también sería por cambio de comportamiento de la gente? Es decir, como van a menor velocidad, salen antes de sus domicilios. eso está súper interesante, pero la verdad no sé. Igual hay que tener en cuenta que se está bajando el tiempo de viaje, no es como que por haber menor velocidad, entonces ahora se van a demorar más. Eso hay que tenerse en cuenta y analizarlo, pero pues sí es un tema interesante. O sea, por ejemplo, en temas de comportamiento, no sé, yo soy ingeniero, no psicólogo, pero según entiendo, eh, la velocidad, a mayor velocidad uno percibe menos cosas, entonces uno está más estresado, por ejemplo, no, mentiras, no hagan ese experimento, pero cuando uno va más rápido, uno maneja en promedio más estresado, entonces sí puede haber un cambio también en la actitud del conductor, pero de no, ni idea. Yo sé, o sea, pues lo que creo que a lo que yo le atribuyo la mayoría del cambio es pues a la parte física, pero sería un tema bien interesante de analizar, entender también cómo cambia pues la parte psicológica. A ver, sí, sí, como que te abre un campo para poder estudiar un montón y muchas más cosas. Bueno, una última pregunta más, estamos esperando y ya podemos ir dar por finalizado el webinar. A ver si alguno se le ocurre alguna otra.
No, sí, ya liberamos todo. No, no, o sea, ya pasamos a la parte de agradecimientos de todos tus familiares que pusiste ahí para que diga que todo es muy bueno. Sí, gracias, primo, gracias, Bueno, tía. gracias mamá, gracias al primo. Bueno, bueno, entonces, gente, terminamos ya el webinar. Después esperen que le vamos a pasar por correo, vamos a subir al canal de Telegram o a LinkedIn en la grabación del video. Y bueno, muchas gracias a todos y segundo, como siempre, ya sos tan grande y ya sos un minuto, más que segundo. Ya te digo. Gracias, gracias por la invitación y Bueno, pues muy buena la colaboración y chévere si hay alguien interesado en expandir más esto en sí, sus ciudades, etcétera. poné tus datos para cerrar el webinar, tus datos de contacto, todo, por si alguien te quiere ¿En seguir el chat? preguntando de esto. En el chat o el PowerPoint, donde vos prefieras. Lo voy a poner en el chat. Dale, Igual me dale. imagino que el PowerPoint lo van a... en Sí, sí, sí. la, sí. Entonces ahí quedó mi correo, pero si hay alguna cosa, bacano los que quieran añadirle. Un abrazo a todos. Dale, dale. Gracias Bueno, muchas por gracias a participar. todos. Buen viernes. Bueno, Chao, chao. chao.